Hola amigos, estamos nuevamente con el desarrollo de Word Papers 7, 8, 9 y 10. Mi nombre es Agustín Torres Ríos, estudiante de la carrera de liderazgo pastoral. Este trabajo es de la materia de práctica preprofesional que estamos realizando. Primero vamos a desarrollar un poquito un resumen de lo que es el Word Paper 7. Ya habíamos visto en el anterior Word Paper 6 sobre los dones espirituales. Este es a continuación sobre descubrir su ministerio con los dones espirituales, parte 1. Aquí vamos a encontrar lo que son los dones espirituales, qué importancia tienen en la vida de un cristiano y que ha nacido de nuevo y qué es lo que tiene que hacer en el cuerpo de Cristo. Queridos amigos, la iglesia es como un cuerpo y también es denominada, la palabra de Dios nos dice que es cuerpo de Cristo. Cuando se trata de un cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros se ayudan unos con otros. Un ejemplo, cuando una astillita te entra en los ojos, las manos rapidito lo ayudan, ¿no? O sea, para sacar esa astillita, esa pequeña partícula que entra en los ojos. O tal vez de repente el pie se ha chocado por decirte una piedra y la mano ayuda, ¿no? Los ojos, por ejemplo, por dónde tiene que pisar, o sea, es un sistema bien armonizado. Y la iglesia es lo mismo. Usted tiene un don espiritual. Entonces, podemos definir que el don espiritual es la capacidad sobrenatural que Dios te ha dado cuando has recibido al Señor. Ese es el don espiritual. Con esos dones tienes que servir al Señor. También tienes que servir a tu prójimo. Para eso son los dones espirituales. También podemos un poquito hablar sobre los propósitos de los dones. El propósito de los dones es servir dentro de la iglesia. Con esos dones tenemos que servir a Dios. También tenemos que servir a nuestros prójimos dentro de la iglesia. Es como si eres una mano o un pie, colaboras, ¿no?, dentro del cuerpo. Pero cuando uno dentro de la iglesia no trabaja, entonces quiere decir que la iglesia está enfermo o que la iglesia no va a funcionar bien. Es como un cuerpo. Si la mano está lastimada o no trabaja una mano, entonces el cuerpo está enfermo o algo anda mal, ¿no? Entonces, y es así los dones espirituales. También nos podemos preguntar de dónde nacen los dones espirituales. Según 1 Corintios 12, 4 a 6, nos habla sobre de dónde provienen. Provienen de Dios. Eso nos dicen en ese versículo que hemos citado. ¿Y cómo están distribuidos los dones espirituales? Eso podemos ver en 1 Corintios 20, 11, donde nos dice que los dones son repartidos de acuerdo a la capacidad que tiene el cristiano, de acuerdo a la capacidad que tiene un miembro dentro de la iglesia. También podemos un poquito hablar sobre los ejercicios de los dones. Si usted, hermano, no sabe cuál es tu don, entonces primero tienes que orar al Señor. Pedir al Señor, ¿cuál es mi don? ¿Con qué te voy a servir? ¿No? Para descubrir. Y tienes que estar haciendo prueba poco a poco, esto es, o esto o aquel, ¿no? Y Dios te va a ir mostrando y donde te vas a sentir mejor y vas a servir al Señor con mucho entusiasmo. Amén. Entonces, eso trata, digamos, la primera parte del Word Paper 7, ¿no? Trata de los dones.
También podemos mencionar Romanos 12 nos habla también de los dones, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 Pedro 4, ¿no? También nos hablan dones espirituales, dones ministeriales que podemos encontrar en la palabra del Señor. El Word Paper 8 es cómo yo puedo descubrir el don personal que Dios me ha dado. Un don sin descubrir no vale nada. Si usted es cristiano de 10 años, 20 años, pero si no has descubierto tu don espiritual, no vale nada, no sirve de nada. Por lo tanto, entonces tenemos que descubrir cuál es nuestro don, ¿no? Es necesario considerar el descubrimiento del don o dones, ¿no? Con una prioridad, porque el Señor dice que da de acuerdo a la capacidad que tienes, ¿no? Puedes tener un don, 2, 3, 4 dones espirituales con el cual tienes que servir al Señor. ¿Amén? Entonces, el Word Paper 8 trata de cómo puedes descubrir tu don espiritual, ¿no? El creyente que utiliza su don es semejante a un buen siervo, dice, ¿no? Siervo fiel. En Mateo 25, 21 nos dice, ¿no? El creyente que no utiliza es semejante a un siervo malo, negligente, ¿no? En Mateo 25, 26 nos dice. Entonces, ¿qué nos conviene, queridos hermanos? Nos conviene ser un siervo fiel. Entonces, para lo cual tenemos que descubrir nuestros dones, es servir dentro de la iglesia. Tienes que servir en tu iglesia. Yo tengo que servir en mi congregación. Entonces, es muy importante cómo puedo yo descubrir el don. Para descubrir el don personal, ¿no? Hay que empezar orando. Debemos preguntar al Señor si fue el que nos otorgó este don, ¿no? Si el Señor nos ha dado este don, ¿a quién podemos pedir para que Él nos muestre? Al Señor, mediante oración. Debemos conocer la existencia de los dones, ¿no? Un poquito de hacer un poquito de estudio, digamos, ¿cuáles son esos dones con lo que podemos servir dentro de la iglesia? No debemos confundir con dones y talentos, ¿no? El don es la que viene de Dios, que Dios te ha regalado para servir a Dios y para servir al prójimo. Ahora, los talentos son naturales, ¿no? Es la habilidad que tiene un hermano, es la habilidad que tiene usted, es la habilidad que yo tengo. Un ejemplo vamos a poner, ¿no? Dios te ha dado un don de sabiduría. A otros ha dado un don de ser pastor. A otros un don de ser maestro. A algunos profetas, ¿no? A algunos les ha dado el don de lenguas. A otros de interpretar lenguas. Esos son dones. Pero los talentos son habilidades. Por ahí eres bueno para, no sé, para un arte, para pintar. Esa es una habilidad que Dios te ha dado. Ese se llama talento. Por ahí tienes una habilidad para interpretar los instrumentos musicales. Ese es un talento que Dios te ha dado con el cual te puedes mantener en tu vida. También puedes servir dentro de la iglesia. Hay muchos, por ejemplo, tienen ese talento de cantar, ¿no? Otros tienen un talento de hacer obras de arte. Otros un talento de diseñar edificios, casas. No es un talento, o sea, natural. Es desde niño van haciendo eso y cuando son grandes siguen haciendo. Es como hacer un juego y siguen jugando, ¿no? Es la vida. Es un talento. Hay una diferencia, mis queridos hermanos. Y eso no debemos confundir. No debemos confundir los dones del Espíritu Santo con los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 22, 23 nos habla sobre los frutos del Espíritu Santo.
Si usted tiene a Cristo, si usted tiene al Espíritu Santo en su corazón, va a reflejar los frutos del Espíritu Santo. Pero mientras no tengas, no vas a reflejar, ¿no? Pero no debemos confundir con los frutos del Espíritu Santo, que es paz, amor, benignidad, bondad, ¿no? Que ustedes conocen, que está en la palabra de Dios. Y con los dones espirituales. También no tenemos que confundir los dones con funciones de un cristiano. Un ejemplo, un anciano, un diácono, por decirte, es un cargo, pero no debemos confundir con los dones espirituales, ¿no? Si usted tiene un don de predicar, ¿no? Un don de ser pastor, predica la palabra de Dios, ¿no? Predica, ¿no? El ser pastor no es un momento como un cargo de un anciano, un diácono, no sé, hay diferentes cargos en diferentes iglesias, no es lo mismo, ¿no? El llamado del Señor es para toda tu vida. Si Dios te ha dado ese don de ser maestro, tienes que enseñar con ese amor que Dios te ha dado, pues con esa habilidad que Dios te ha dado para enseñar. No, es bien importante, ¿no? No pienses que tus dones te hacen superior al otro, ¿no? Los dones tienes que desarrollar con mucha humildad, como Jesucristo lo hizo. Amén. Entonces, todo esto trata lo que es el Word Paper 8. Pasaremos a lo que es el Word Paper en 9. El Word Paper 9 desarrollado trata de descubrir el don ministerial, de evangelizar. Aquí vamos a empezar, ¿cómo yo puedo hablar la palabra de Dios? Puedes empezar dentro de tu familia, con tus hijos, ¿no? Tal vez me vas a decir que un niño acaso puede entender la realidad de un Dios invisible. Sí, yo tengo una experiencia de esos, ¿no? Porque a mí me enseñaron, cuando era pequeño, me enseñaron que sobre la creación, que Dios ha creado los cielos y la tierra con la palabra de Dios. Y yo aprendí, y cuando en la universidad te enseñan que las teorías de la evolución, de que Darwin, que otros filósofos, a mí no me afectaron, porque yo he sido seguro que Dios ha creado los cielos y la tierra y nos ha creado a nosotros, ¿no? Es bien importante cuando un niño aprende, pero tienes que enseñar la palabra verdadera. No puedes estar enseñando otras cosas porque el niño absorbe y eso marca toda su vida. Por eso también la palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su camino para que cuando sean viejos no se apartarán de él, dice, ¿no ve? Entonces es bien importante. ¿Cómo yo puedo enseñar a los niños? Puedes enseñar desde tu familia, puedes enseñar dentro de la iglesia también. Tenemos, cada denominación tiene su escuela bíblica de niños, ¿no? Su clase de niños también se dice, ¿no? Hay algunas iglesias que separan los niños, los más pequeños, los más creciditos, o algunos en tres grupos, algunos en 2 grupos, ¿no? Algunos también en un solo grupo, de acuerdo a los maestros que tienen cada iglesia, ¿no? Entonces es bien importante hablar la palabra de Dios, ya que te has formado en el discipulado. Sabes que es Dios, sabes que es el Espíritu Santo, sabes, ¿no? Y ahora estamos llegando a lo que es hablar la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo hablar la palabra de Dios? Porque ya he recibido en el discipulado, he aprendido bastante la palabra de Dios. Entonces me toca hablar la palabra de Dios, ¿no? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas, ¿no? La buena noticia del perdón, que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Bien importante. Entonces, tal vez uno puede decir,
¿cómo yo no tengo tal vez no tengo esa capacidad para hablar la palabra de Dios? Tal vez puede decir, no tengo preparación, ¿no? Para ser líder dentro de la iglesia, ¿no? Como Moisés decía, yo no sé hablar, apenas estoy hablando y cómo yo voy a ir a enfrentar a Faraón, ¿no? Otro decía, mándale a otro que sepa hablar mejor que yo. Pero el Señor cuando te escoge. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a hablar la palabra de Dios, a predicar, a evangelizar y muchas otras cosas más te va a enseñar. La palabra de Dios es comida espiritual para el recién nacido. Cuando uno se convierte, necesita a alguien que le alimente con la palabra de Dios. Y Dios te ha llamado a ti para que puedas hablar la palabra de Dios a los que se convierten. Amén. Puede decir, ¿cómo voy a hablar? Porque has aprendido en el discipulado, ¿no? La palabra de Dios, tienes las Sagradas Escrituras y el Señor te va a ayudar a comprender mucho mejor y enseñar la palabra de Dios. También para esto te voy a invitar que te puedas animar a prepararte en la palabra. La Universidad de Aquino, Bolivia, en su carrera de liderazgo pastoral, muchos pastores se están preparando. Si usted tiene ese llamado, puede acudir a la universidad donde vas a aprender muchas cosas. Yo te animo, no simplemente por decir que has estado en la universidad, sino para que te prepares en la palabra. Ahí nos preparan bastante, ¿no? En la palabra de Dios. Y no simplemente en la palabra de Dios, en muchos otros conocimientos, la tecnología, la ciencia, ¿no? Para desarrollar y enfocar adecuadamente en la palabra de Dios. Porque recuerde que la sabiduría viene del Señor, el conocimiento viene del Señor. Entonces no podemos decir que esperar que el Señor me va a enseñar. No. Moisés era una persona bien preparada. El apóstol Pablo era una persona bien preparada en todos los saberes. Entonces, si quieres servir con excelencia, prepárate. Amén. Y por último, tenemos lo que es el Board Paper 10. Aquí vamos a aprender lo que es descubrir el poder del Espíritu Santo. Ya te has formado, ya te has alimentado de la palabra de Dios. Ahora necesitas tener ese poder del Espíritu Santo. Para esto vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en San Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, después de ser bautizado, ha recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llevó al desierto 40 días y 40 noches. Ayunó nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo adquirió ese poder de Dios. Con ese poder hacía milagros, curaba enfermos y muchas otras cosas que en la palabra de Dios vemos. Entonces podemos decir que el ayuno y oración es el puente de poder de Dios. Si usted ayuna, si usted ora constantemente, vas a tener ese poder de Dios. Vas a tener ese poder. Tienes que estar seguro, tienes que tener esa fe, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo es el modelo perfecto de ayuno y oración de poder, ¿no? En Lucas 4, 1, 2 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y 40 noches, dice, ¿no? Y cuando el diablo ha querido tentar, tenía ese poder y venció las tentaciones. Y a veces nosotros no oramos, tal vez oramos poco, tal vez no ayunamos y nos falta ese poder. Mi querido amigo, mi querido hermano, pastor, yo te animo que puedas orar y ayunar para tener ese poder
para que también reflejemos el carácter de Cristo. En tiempos de ayuno, muchos se preguntan, digamos, el ayuno es un solo día, 2 días, 3 días, ¿no? El Señor te puede guiar. En la palabra de Dios encontramos ayunos de 1 día, de 3 días, de 7, 20 días, 40 días de ayuno. Ahora muchos también dicen, en el ayuno tiene que ser seco, tenemos que tomar agua, ¿no? Y la palabra de Dios también te va a guiar en esto, ¿no? Hay ayuno parcial, ayuno total, y muchas cosas más aquí en este board paper. 10 desarrollamos y vamos a aprender, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo en este video es un pequeño resumen de lo que tratan estos board papers en tiempos de ayuno, como nos habla en 1 Samuel 7:6, 2 Samuel 1:12, ¿no? Cómo se ayunaba en aquellos tiempos. Y en la actualidad, por ejemplo, en Hechos 27:33, ¿no? Nos habla de 21 días de ayuno. Y en Daniel 10:3-13 nos habla de 40 días de ayuno, ¿no? Algunos ayunaron 14 días, 7 días, 3 días, ¿no? Un día. Encontramos en la palabra de Dios, ¿no? En Esther, por ejemplo, 4:16, encontramos 3 días de ayuno. Entonces, aquí la palabra de Dios es bien completo, queridos hermanos. No podemos desarrollar mucho por el tiempo. No podemos, tal vez con el tiempo vamos a desarrollar cada video, cada board paper bien desarrollado, ¿no? Entonces, nada más, queridos amigos, que Dios les bendiga. Sigamos adelante en el camino del Señor. Muchas gracias. Un saludo especial desde la Universidad aquí en Bolivia, que nos estamos formando en la palabra, en todos los conocimientos. Ahí no nos adoctrinan, no nos forman en doctrina, sino nos forman para desarrollar conocimientos y servir al Señor con excelencia, siempre acuerdo a la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Muchas gracias. Dios los bendiga.